Formación y duración de cada era providencial. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. El periodo matemático de indemnización para restaurar el fundamento de fe. Iniciamos con este pensamiento: el amor original no es el amor humano, sino que es el eterno e incambiable amor de Dios. Dios hizo la creación para tener un objeto de su amor. El mundo de la creación, centrado en el hombre, es el objeto sustancial de Dios, formado con sus características duales, matemáticamente desarrolladas. Por esta razón, el desarrollo de la ciencia, que es la investigación del principio de las cosas creadas en el plano horizontal, solo es posible a través de la investigación matemática. El primer antepasado humano, creado de este modo, tenía que ser un ser sustancial matemáticamente perfecto, estableciendo el fundamento de fe después de haber pasado el período matemático de crecimiento, ya que el mundo de la creación como tal cayó en el dominio de Satanás. El hombre, con el fin de restaurarlo, debe restaurar por indemnización el fundamento de fe, estableciendo objetos condicionales que simbolizan al mundo de la creación y estableciendo luego el período matemático de indemnización para restaurar el número invadido por Satanás. Entonces, ¿mediante cuál número tenía el primer antepasado del hombre que establecer el fundamento de fe originalmente, antes de la caída? ¿Y qué clase de ser sustancial matemáticamente perfecto tenía que llegar a ser? Según los principios de la creación, nada puede existir sin establecer el fundamento de cuatro posiciones. Adán y Eva, que estaban en el periodo de inmadurez, también continuaron su existencia estableciendo el fundamento de cuatro posiciones. Dios como el origen, creó en forma dividida, división, sujeto-objeto y la unión. Además, en este fundamento, en el que cada posición recorre las tres etapas de crecimiento, dando el total, el número 12, se cumple en total 12 propósitos objetivos. El periodo de crecimiento, que era el periodo en el cual Adán tenía que establecer el fundamento de fe, era realmente el periodo para el cumplimiento del número 12. Por lo tanto, los primeros antepasados humanos que estaban en el periodo de inmadurez tenían que establecer el fundamento de fe mediante el número 12. De este modo, al completar los 12 propósitos objetivos, tenían que llegar a ser seres sustanciales que han perfeccionado el número 12. Sin embargo, debido a su caída, este fue invadido por Satanás. Por consiguiente, la figura central que debe restaurar esto por indemnización en el curso histórico de la providencia de la restauración, no puede establecer el fundamento de sustancia para restaurar el ser sustancial que ha perfeccionado el número 12, a menos que restaure por indemnización el fundamento de fe, estableciendo un periodo de indemnización para restaurar el número 12. Algunos ejemplos de periodos de indemnización para restaurar el número 12. Vemos el periodo de 120 años de la construcción del Arca de Noé, el periodo de 120 años de la providencia de la restauración de Canaán, centrada en Moisés, y los 120 años desde el tiempo en el que Abraham fue llamado hasta el tiempo en que Jacob estableció la condición que le posibilitaba restaurar la primogenitura de Esaú. Éxodo 3:6 dice: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El ideal de la construcción del templo, debido al fracaso del rey Saúl, fue prolongado a través del rey David hasta el rey Salomón. Los 120 años del Reino Unido de Israel en la era del Antiguo Testamento para la restauración por indemnización del periodo anterior. Así que fueron 40 años del rey Saúl, 40 años de David y 40 años de Salomón. Y el periodo de 120 años del reino cristiano en la era del Nuevo Testamento,
que comenzó con Carlos Magno, luego su hijo Lodovico y Lotario, su nieto, para un total de 120 años, 40, 40, 40. Adán y Eva, aún inmaduros, antes de la caída, estaban destinados a realizar el fundamento de cuatro posiciones y entrar en la esfera del dominio directo del amor de Dios, la cuarta etapa, después de haber pasado las tres etapas del periodo de crecimiento. En consecuencia, el periodo de crecimiento en el que tenían que establecer el fundamento de fe era también el periodo para el cumplimiento del número 4. Por consiguiente, los primeros antepasados humanos, que eran inmaduros, deberían haber llegado a ser los seres sustanciales que han perfeccionado el número 4, estableciendo el fundamento de fe mediante el número 4 y realizando el fundamento de cuatro posiciones. Sin embargo, debido a su caída, esto también fue invadido por Satanás. Por lo tanto, la figura central que tenga que restaurar esto por indemnización en el curso histórico de la providencia de la restauración no puede establecer el fundamento de sustancia para restaurar el ser sustancial que ha perfeccionado el número 4, a menos que restaure por indemnización el fundamento de fe, estableciendo el periodo de indemnización para restaurar el número 4. Veamos algunos ejemplos de periodos de indemnización para restaurar el número 4. El juicio de 40 días del diluvio, Génesis 8:6. Moisés ayunó 40 días, Deuteronomio 9:9, Éxodo 24:18. Esto fue cuando Dios, para que recibiera de Dios las tablas de la ley. Pero debido a que quebró las tablas, Moisés ayunó 40 días más, Éxodo 34:28. Y así Moisés estuvo con Yahvé 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Éxodo 34:28. En la resurrección de Jesús, Hechos 1:3, durante 40 días después de su resurrección, Jesús se manifestó periódicamente a los apóstoles, individualmente a algunos y a todos ellos como cuerpo, y les dio instrucciones acerca del reino de Dios. Todos estos fueron periodos de indemnización para la restauración del número 4 a fin de restaurar el fundamento de fe. El periodo de crecimiento es también el periodo para la perfección del número 21. Los primeros antepasados humanos, siendo inmaduros, tenían que llegar a ser los seres sustanciales que han perfeccionado el número 21, estableciendo el fundamento de fe a través del número 21 y cumpliendo así el propósito de la creación. Sin embargo, debido a su caída, esto también fue invadido por Satanás. La figura central que ha de restaurar esto por indemnización en el curso histórico de la providencia de la restauración no puede establecer el fundamento de sustancia para restaurar el ser sustancial que ha perfeccionado el número 21, a menos que restaure por indemnización el fundamento de fe, estableciendo el periodo de indemnización para restaurar el número 21. Estudiemos por qué el periodo de crecimiento es el periodo para la perfección del número 21. A fin de conocer el significado del número 21, debemos comprender el significado según el principio de los números 3, 4 y 7. Dios, que es el ser subjetivo, que tiene características duales, combinadas y perfectas, es el ser del número 3. La perfección de una criatura significa el establecimiento de las cuatro posiciones, llegando a ser una unidad con Dios. Por consiguiente, para que un hombre individual sea perfecto, debe establecer el fundamento de cuatro posiciones, formando una trinidad con su mente y cuerpo combinados en armonía y centrados en Dios. Así, del mismo modo, para que una pareja sea perfecta, debe establecer el fundamento de cuatro posiciones, formando una trinidad con el hombre y la mujer unidos centrados en Dios. Entonces, para que el mundo de la creación sea perfecto, todas las cosas deben establecer el fundamento de cuatro posiciones, formando una trinidad con los hombres y todas las cosas combinadas en armonía, centrados en Dios.
para que todas las cosas creadas establezcan el fundamento de cuatro posiciones, llegando a unirse centradas en Dios, tienen que pasar por las tres etapas de crecimiento, realizando así los tres propósitos objetivos, o sea, formación, crecimiento y perfeccionamiento, y por esta razón llamamos el número 3 el número celestial o el número de la perfección. Así, cuando un sujeto y un objeto forman una trinidad llegando a ser un solo cuerpo armoniosamente unido, centrado en Dios, entonces el cuerpo individual determina su posición como un ser provisto de las cuatro direcciones, norte, sur, este y oeste, estableciendo el fundamento de cuatro posiciones. En este sentido, llamamos al número 4 el número terrenal. Cuando un ser establece el fundamento de cuatro posiciones, pasando el periodo de crecimiento de tres etapas y se perfecciona como una existencia con una naturaleza temporal y espacial, llega a ser un ser sustancial que ha perfeccionado el número 7, la suma total del número celestial y del número terrenal. Esto es por lo que todo el periodo de la creación del cielo y de la tierra fue de 7 días. Cuando consideramos todo el periodo de la creación como un solo periodo, llega a ser el periodo para la perfección del número 7. Podemos comprender entonces eh, que el periodo para la perfección del número 7, en la etapa de formación, en la etapa de crecimiento 7 más y en la etapa de perfeccionamiento 7 más, 7 7 7 nos da el número 21. Así que si consideramos la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento como un solo periodo de crecimiento, como un solo periodo cada una, cada periodo vendría a ser el periodo para la perfección del número 7. Veamos algunos ejemplos de indemnización del número 21 que establecieron las figuras centrales para el establecimiento del fundamento de fe. Durante el periodo del diluvio, en los días de Noé, Dios hizo que Noé soltase las palomas 3 veces con el fin de anunciar su providencia en 3 etapas, dejando espacios de tiempo de 7 días entre cada una. El periodo completo fue de 21 días. Génesis 7:4, Génesis 8:10, Génesis 8:12. Jacob estableció el período providencial desde su ida a Harán hasta su vuelta a Canaán, con el fin de realizar el curso de la restauración de Canaán a nivel familiar. Necesitó 21 años, es decir, 3 veces 7 años. Génesis del 7, 4, Génesis 29, del 20 al 35. El periodo de la restauración por indemnización de los 21 años de Jacob fue el periodo de 210 años de cautiverio de los israelitas en Babilonia y su regreso. El periodo de cautiverio de los papas y su regreso duró también 210 años. El periodo de crecimiento es también el periodo para la perfección del número 40. Adán y Eva, aún inmaduros antes de la caída, estaban destinados a realizar el fundamento de cuatro posiciones y entrar en la esfera del dominio directo del amor de Dios, la cuarta etapa. Después de haber pasado las tres etapas del periodo de crecimiento, por lo tanto, los primeros antepasados humanos, aún inmaduros antes de la caída, tenían que llegar a ser los seres sustanciales que perfeccionen el número 40, estableciendo el fundamento mediante el número 40, cumpliendo de este modo el propósito de la creación. No obstante, esto fue invadido por Satanás debido a la caída. La figura central que ha de restaurar esto por indemnización en el curso histórico de la providencia de la restauración no puede establecer el fundamento de sustancia para restaurar el ser sustancial que ha perfeccionado el número 40, a menos que restaure por indemnización el fundamento de fe, estableciendo el periodo de indemnización para restaurar el número 40. Entonces, estudiemos por qué el periodo de crecimiento es el periodo para la perfección del número 40. Antes de que podamos saber esto, debemos comprender primeramente el significado del número 10. Si dividimos las tres etapas del periodo de crecimiento en tres etapas, cada una hacen un total de 9 etapas. Esta es la base del significado del número 9 en el principio. Formación, 3 niveles; crecimiento, 3 niveles; perfeccionamiento, 3 niveles. Entonces, de acuerdo con esto,
las cosas de la creación que fueron divididas como objetos sustanciales de Dios a través del desarrollo matemático de sus características duales invisibles, pueden cumplir el propósito de la creación solo cuando llegan a ser una unidad con Dios, volviendo a la esfera del dominio directo del amor de Dios, la 10ª etapa, después de pasar por las 9 etapas del período de crecimiento. Por consiguiente, llamamos al número 10 el número del retorno. Así vemos que Dios escogió a Noé 10 generaciones después de Adán para así establecer el período de indemnización para la restauración del número 10 con el fin de hacerle volver de nuevo a Dios. El fundamento de 4 posiciones centrado en Adán y Eva llegaría a ser el fundamento que ha perfeccionado el número 40, pues cada posición multiplicada por las 10 etapas del periodo de crecimiento completa así en total el periodo matemático de crecimiento del número 40. Por consiguiente, el periodo de crecimiento es también el periodo para la perfección del número 40. Veamos algunos ejemplos del periodo de indemnización del número 40, establecidos para la restauración de este fundamento en el curso histórico de la providencia de la restauración. El periodo de 40 días desde el momento en el que el arca de Noé se posó en el monte Ararat hasta que soltó las palomas. Los 40 años de Moisés en el palacio del faraón, los 40 años en el desierto de Madián y sus 40 años en el desierto para la restauración nacional de Canaán. El número 40 es el curso providencial de la restauración por indemnización y este tiene dos tipos de caracteres. Número uno, el número 40 formado por el número 10, que es el número del retorno, multiplicado por el número 4, que el hombre caído debe restaurar por indemnización. El número 2, el número 40 para restaurar por indemnización lo que Adán antes de la caída tenía que establecer. Los 40 años en el desierto para la restauración de Canaán a nivel nacional fue un periodo para restaurar por indemnización los 40 años de Moisés en el palacio del faraón y sus otros 40 años en el desierto de Madián. Asimismo, también fue el periodo para restaurar por indemnización los 40 días de exploración y los 40 días del ayuno de Moisés. Por lo tanto, este periodo de 40 años era para restaurar por indemnización ambos números, 40, de diferentes caracteres al mismo tiempo. Esto ocurre si la figura central que establece el fundamento de fe restaura horizontalmente por indemnización todas las condiciones verticales de indemnización al mismo tiempo. Y también cuando la providencia para restaurar por indemnización el número 40 se prolonga, puede ser alargado hasta el número 400 o hasta el 4000, conforme a la regla de multiplicación por un múltiplo del número 10. Los 400 años desde Noé a Abraham, los 400 años de esclavitud en Egipto y los 4000 años desde Adán a Jesús son algunos de tales ejemplos. En resumen, veamos. ¿Qué clase de periodo matemático de indemnización debe ser establecido con el fin de que una figura central en la providencia de la restauración restaure el fundamento de fe? Los primeros antepasados humanos deberían haber cumplido el propósito de la creación, estableciendo el fundamento de fe conforme a los números 12, 4, 21 y 40, llegando a ser los seres sustanciales que hubieran perfeccionado estos números. Sin embargo, debido a su caída, fueron invadidos todos por Satanás. Entonces, la figura central encargada de restaurarlos por indemnización en el curso histórico de la providencia de la restauración no puede establecer el fundamento de sustancia para la restauración del ser sustancial que ha perfeccionado todos estos números, a no ser que restaure el fundamento de fe, estableciendo un periodo matemático de indemnización para restaurar los números 12, 4, 21 y 40. En el próximo video estudiaremos el significado de la generación escogida de Dios. Muchas gracias por su atención y como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta, comparta.